Gracias a Dios también por su misericordia, por permitirnos tener estos espacios todavía. Y bueno, me sumo a la oración para que Dios esté con nosotros y pueda dirigirnos a través de su Santo Espíritu. Bueno, justamente quisiera hacer un breve recuento de algunos sucesos que han estado sucediendo este año, principalmente 2025, y que vemos cómo se van ajustando a lo que por muchos años eh, entendemos que es la profecía que debe cumplirse. En algún momento, cuando la profecía de Apocalipsis 13 se, se descubrió, ¿cierto? Con el poder del Espíritu Santo se pudo saber cuál era el verdadero significado que tenía. em, no parecía todavía ser algo tan factible de que sucediera. En ese momento, en los años 1800, Estados Unidos no era una potencia mundial, era un país en crecimiento. Había surgido de la tierra, pero en algún momento en esa época era más o menos el país número 13, perdón, en cuanto a potencia militar en el mundo. Habían muchos otros países que eran más poderosos, como Inglaterra, Francia, incluso Polonia, tenían un ejército más poderoso que Estados Unidos. En ese entonces no habían relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el Vaticano, para nada, al contrario. Todavía estaba fresca en la memoria de muchos eh, norteamericanos el hecho de que ellos o sus antecesores habían llegado a Estados Unidos justamente escapando de, de la opresión, ¿cierto? De la unión que había entre la Iglesia y el Estado en Europa, y ellos llegaron prefiriendo dejar todo en sus países de origen europeos y escaparon a una tierra de libertad. Así que no había cierta simpatía por las políticas que tenía la Iglesia Católica en Europa, porque a ellos no les daban libertad. Al contrario, eran oprimidos y muchas veces perseguidos. Eh, Era un país completamente protestante. Llegó un momento en el cual el 99% de la población de Estados Unidos era protestante. Eh, y, y esto, ¿cierto? Se mantuvo durante bastante tiempo. Fíjense pero estos eventos han ido cambiando. Estados Unidos empezó a crecer, se volvió más poderoso, llegó más gente, tanto a vivir como a invertir, y llegó un momento en el cual habían dos superpotencias en el mundo. Estaba Estados Unidos y la Unión Soviética, y no parecía que hubiera sucedido algún cambio, pero ese cambio sucedió. Y Estados Unidos quedó, ¿cierto?, como la única superpotencia, cumpliéndose, ¿cierto?, y avanzando la profecía. También en el año 1984, eh, esas relaciones que no existían entre el Vaticano y Estados Unidos se, se establecieron, avanzando en el cumplimiento profético. Y si seguimos adelante, vemos cómo esto se ha profundizado, ¿cierto? Y lo que parecía que era un retroceso profético, con muchos avances, ¿cierto?, de agendas más liberales, vemos que en forma drástica
Ahora eso está yendo hacia, en otro sentido, ¿cierto? En el sentido opuesto. Y, y con admiración vemos cómo hay avances incluso en aspectos tan específicos de la profecía como las leyes dominicales. Y quisiéramos hablar de ese tipo de cosas ahora, a modo general, para que no sea algo muy largo. Les voy a compartir pantalla para poder mostrar algunas noticias y poder respaldar lo que está sucediendo y que muchos de ustedes deben conocer también con alguna información. Bueno, la crisis es inminente. Vemos cómo el mundo podría ir en cualquier sentido, pero el mundo se encausa hacia el cumplimiento de la profecía bíblica. Hay una cita inspirada por el Espíritu de Dios que dice: grandes cambios están a punto de producirse y los eventos finales serán rápidos. Saben que Donald Trump se jacta de que él, en estos pocos meses que lleva en el poder, él dice haber hecho más que muchos gobiernos en todo su periodo de presidencia. Está avanzando muy rápido. Fíjense que Donald Trump tiene en este momento el poder absoluto de la Cámara de Representantes y del Senado. La profecía, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que advierte? En Apocalipsis 13, 11 y 12, que fue el texto que se leyó. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Sabemos que una bestia es un poder, una nación, ¿cierto? Un poder político religioso. Acá representa a Estados Unidos, esta bestia que sube de la tierra. Y tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es una nación que surgió, ¿cierto?, como nación protestante, con dos fundamentos, ¿cierto? El republicanismo y el protestantismo. Pero en algún momento, esta apariencia de cordero de una nación cristiana cambia, ¿m? Y ahora habla como dragón, como Satanás. ¿Y Satanás qué es lo que hace con el pueblo de Dios? Lo persigue, lo oprime, ¿cierto? Impone, ¿m? Por sobre las libertades, libertad de conciencia, libertad de expresión, ¿cierto? Impone eh, sus medidas, ¿cierto? Opresoras. Y dice que esta bestia, Estados Unidos, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, en presencia, ¿cierto?, de la primera bestia, del papado. Coexisten, como sucede ahora. Y la autoridad que tenía esa bestia, ¿cierto?, que hizo escapar a muchos peregrinos desde Europa y otros tantos, ¿cierto?, fueron horriblemente torturados por la Inquisición o muertos en la hoguera, ¿cierto? O de distintas maneras desterrados. Bueno, esa autoridad, ¿cierto?, dice que la ejerce Estados Unidos. Todavía eso no sucede, porque esa es mucha autoridad, es autoridad sobre las naciones. Y hace que la Tierra, fíjense que es una autoridad global, este es un mundo global, porque hace que la Tierra, que toda la Tierra, que el planeta Tierra, ¿cierto?, y los moradores de ella, para que quede bien claro, ¿cierto?, adoren a la primera bestia. Esa es la función profética final de esta bestia que sube de la tierra. Es el brazo ejecutivo, ¿cierto?, para que se adore al papado a nivel global. A esa primera bestia. ¿Qué primera bestia? Aquella cuya herida mortal fue sanada. ¿Cuál herida? La que se le impartió, infringió, ¿cierto?, en 1798, cuando se destronó al papa, ¿cierto?, y fue apresado, pero cuya herida es sanada, al punto que toda la tierra se maravilla en pos de ella. Fíjense que se hace acá énfasis en que ejerce toda la autoridad.
Así que tenemos que esperar de que en su fase de dragón Estados Unidos tenga mucha autoridad y la ejerza. Bueno, en estos momentos el gobierno de Donald Trump, como decíamos en la introducción, tiene poder absoluto, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. O sea, lo que él plantea, ¿cierto? Tiene respaldo para hacerlo. No tiene esa interferencia que tuvo en su primera presidencia. Y fíjense que este Donald Trump tiene ahora una mirada más autoritaria que la que tuvo en el primer gobierno. Esto lo dijo incluso antes de asumir y luego también ya cuando había asumido. Esto es una noticia del 13 de marzo de este año. Trump pide al Pentágono opciones militares para garantizar el acceso de Estados Unidos al Canal de Panamá. Pero si resulta que había un acuerdo para que el canal quedara en manos de Panamá, ¿cierto? Ya después de un buen periodo en que lo administró Estados Unidos. Así que ahora Estados Unidos, o por lo menos el presidente Donald Trump, está dispuesto, ¿cierto?, a por lo menos amenazar militarmente a un país que no ha infringido la ley, para, en fondo, gracias a su poder, ¿cierto?, que actualmente es el país más poderoso militarmente del mundo. Solamente Estados Unidos tiene el 40% del poder militar de todo el mundo. O sea, no tiene contrapeso. Y esta amenaza, ¿cierto?, la hace sobre un país pequeñísimo, por sobre sus derechos y los derechos internacionales, con autoridad. Lo mismo lo dijo respecto no a Groenlandia. Trump renueva amenaza de usar la fuerza militar para anexar Groenlandia, cuando resulta que Groenlandia no es de Estados Unidos, es de Dinamarca, y así lo ha sido. No le corresponde, pero quiere anexarse Groenlandia en forma autoritaria, como lo decía la escritura. Por ahora, cierto, son amenazas autoritarias en estos campos, pero sabemos que va a forzar que todo el mundo adore a la primera bestia. En ese sentido, va a utilizar además esa autoridad que ya está mostrando esta bestia de la tierra. Bueno, fíjense que eh, nos decía el texto de Apocalipsis que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, haciendo que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. O sea, ambas coexisten y son compañeras. Tienen un mismo propósito en la etapa final de la profecía. Y fíjense lo que antes era difícil de que sucediera, cuando eh, los, cuando los norteamericanos, ¿cierto?, se sentían muy alejados de las políticas papales. Miren cómo eso ha cambiado últimamente. Trump, dejando, ¿cierto?, su gobierno, y acaparó la atención en el funeral del Papa, donde se mezclaron política y tradición. O sea, tan importante es ahora, ¿cierto?, esta relación entre las dos bestias, que bien vale la pena, ¿cierto?, para el presidente de la nación más importante del mundo, cruzar todo un océano, invertir bastante tiempo, sencillamente para ir a ver, ¿cierto?, el funeral de este papa. Ujú. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy. Era muy distinto, era muy distinto antes.
se estimaba la libertad de conciencia, se enseñaba a los hijos a tener enaborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Y ahora, ¿qué es lo que vemos? Sin motivo, ¿cierto? Aparente por lo menos, el mismo Donald Trump envía esta imagen vestido de papa. Antes esto le podía haber costado prácticamente el cargo, por lo menos una tremenda suma de impopularidad, pero ahora eso es popular, ahora cambió, ¿no es cierto? Ahora hay una, una visión favorable, ¿cierto? Hacia, hacia el papado, ¿no? Dentro de los norteamericanos. Esto es y de los religiosos norteamericanos. Esto sencillamente lo confirma. Bueno, y justamente este nuevo papa, sorprendentemente, se alinea con la profecía bíblica, porque si uno le hubieran hecho como pensar, ¿cierto? A ver, si estamos en los tiempos finales, el papa, ¿de qué nacionalidad tendría que ser para que, ¿no es cierto?, se logre esta relación tan íntima entre las dos bestias? Y mucha gente lo pensó. El Papa debiera ser norteamericano si estamos en la fase final, ¿cierto? Para que se cumplan las profecías. Y así sucedió. Eh, León XIV, ¿cierto? Es el primer Papa estadounidense de la historia del mundo. Y fíjense que León XIV eh, no eligió su nombre sin motivo, ¿cierto? O porque se le ocurrió, sino que los nombres de los papas, ya en las últimas décadas, no son al azar, sino que los papas colocan sus nombres según las líneas, los lineamientos que quieren seguir durante su mandato. Y acá el mismo León XIV dice, pensé tomar el nombre de León XIV. Hay varias razones, pero la principal es porque el Papa León XIII, con la histórica encíclica Rerum Novarum, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial, develó el pontífice. O sea, acá dice que no, él confirma que no fue un nombre al azar, ni tampoco porque no encontró un nombre bonito, ¿cierto? Que a lo mejor rimaba con su forma de pensar. No, acá dice que se colocó ese nombre principalmente porque el Papa León XIII eh, realizó, ¿cierto?, la encíclica Rerum Novarum, promulgó la encíclica Rerum Novarum, en la cual afrontó la cuestión social. Fíjense lo que dice acá un portal de noticias respecto a esta encíclica Rerum Novarum. Dice que defendió esta encíclica el derecho a la propiedad privada, pero también condenó la acumulación excesiva de riqueza. Reivindicó los sindicatos. Hay una profecía que dice que el tiempo de angustia, cual no hubo perdón, el tiempo de angustia pequeño, el pequeño tiempo de angustia, se debe principalmente a la acción de los sindicatos. Y eso es, ¿no es cierto?, lo que reivindicó este Papa León XIII, ¿cierto? O sea, los potenció, ¿cierto? Dijo que está bien, los defendió, ¿cierto? Y ayudó a que se conformaran. También, ¿qué más aparece en esa encíclica? El salario justo. Algo político, ¿se fijan? Son cosas políticas. Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero acá está mezclada la política. Y fíjense lo que resulta tal vez más significativo, el descanso dominical. Eso apareció en la encíclica.
Rerum Novarum. Y esa es la encíclica, ¿cierto?, que, por la cual principalmente quiso tomar su nombre, León XIV. Entonces uno se pregunta si él conoce bien esta encíclica, ¿cierto? Al punto que eh, quiso tomar el nombre León XIV por ella. No, no cabe duda, ¿cierto?, de que él sabe su contenido y que contiene, ¿cierto?, leyes respecto al descanso dominical y la obligación de los estados de intervenir cuando el mercado pone en riesgo la dignidad humana. O sea, el Estado puede intervenir. Mm, eh, si hay alguna situación de crisis, por ejemplo, desfavorable, el Estado puede hacerse presente, ¿cierto?, por sobre las personas. Es preferible, ¿cierto?, como dijo el sumo sacerdote, que muera uno antes que se perjudique todo el pueblo. Es como esa idea, ¿se fijan? Bueno, veamos entonces cómo avanza este mundo hacia la ley dominical. Más que nunca. Tal vez estamos así un poco en sopor, un poco dormidos, pero las profecías no se detienen, avanzan, avanzan. Y en este momento estamos en un punto de avance mayor que en cualquier otro momento eh, en los últimos 100 años. Mm. Fíjense, esta declaración es un poco sorprendente. La hizo el arzobispo eh, eh, de la Iglesia Ortodoxa de América. Y él comparó al presidente estadounidense Donald Trump con el emperador Constantino el Grande. Bien raro, ¿cierto? ¿Por qué él hace esto? Y, y le entregó una cruz. Y seguramente muchos de ustedes conocen la historia porque aparece en el conflicto de los siglos, que Constantino el Grande tenía que librar una batalla contra un ejército superior a él. Y él dice haber visto, ¿cierto?, una especie de visión donde se le muestra una cruz y se le dice, con este símbolo vencerás. Saben que estas señales proféticas son principalmente para nosotros, no tanto para la gente que no conoce, porque fíjense que el emperador Constantino, en el siglo IV, o sea, en los años 300 y tantos, expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. De ahí viene, ¿cierto?, el domingo como una ley. ¿M? Fue gracias a Constantino. Y fue en un imperio, ¿cierto? En el principal imperio que había en ese momento en el mundo. El imperio que subyugaba a los cristianos. Él, ¿no es cierto?, decretó esa ley dominical. Y qué raro, ¿cierto? Qué raro que, perdón, qué raro que este arzobispo, y esto fue una noticia pública, ahí si ustedes se fijan abajo, no es que sea algo rebuscado, sino que es una noticia pública de connotación internacional. Y qué raro que este arzobispo lo compare a Trump con Constantino. Si esto fue lo que hizo el Constantino. Dice, el día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos. Mezcló, ¿cierto?, el paganismo con el cristianismo, Constantino. ¿En qué lo mezcló? En la adoración al sol, el día domingo. Pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. ¿Se fijan? Son señales. Pero no es la única señal. Muchos deben haber escuchado del proyecto 2025. Este proyecto eh, s- se promovió durante la campaña presidencial de Donald Trump
Y según Wikipedia, esto lo saqué hoy día mismo, este proyecto 2025 es una colección de propuestas políticas ultraconservadoras creada por la Fundación Heritage para remodelar el gobierno de Estados Unidos en el caso que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales de 2024. O sea, el proyecto 2025 son políticas, ¿m? Son propuestas políticas para ejecutarse, ¿cierto? O por lo menos tenerlas como metas en el caso que Trump gane. Y Trump ganó. Y ahora eso se tiene como meta, ¿cierto? Estas políticas. ¿Y de qué corte son estas políticas? Dice acá, ultraconservadoras. O sea, son de corte, muchas son de corte un poco religioso, por así decirlo, ¿se fijan? O por lo menos de esta tendencia que respalda a la gente religiosa de Estados Unidos y de otros países. Esta Agenda 2025 tampoco es algo oculto, ¿se fijan? No es algo tampoco que uno esté buscando así como tras bambalinas oye, ahí encontrar así como después de buscar en media hora, ¿cierto? Ahí en internet y encontré algo, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una carátula, ¿cierto? Una noticia del portal de noticias Deutsche Welle, que muchos deben conocerlo, ¿cierto? Es un portal alemán de noticias y acá está en inglés. Dice, ¿qué es el proyecto 2025? ¿Y cómo Trump está involucrado? Y atrás aparece, ¿cierto?, el proyecto, que es un tremendo compendio, ¿se fijan? Tiene muchas propuestas. Es un proyecto grueso. Y este proyecto mezcla la política y la religión en un punto, en el descanso dominical. Mm. Fíjense que este proyecto 2025 declara que Dios ordenó el Shabbat como día de descanso. ¿Se fijan que mezcla la religión? A pesar de que decía que era un compendio de políticas ultraconservadoras, bueno, mezcla la religión con la política. Acá el fundamento que se da, ¿cierto?, para el descanso dominical no es así que haya que descansar un día, ¿cierto?, solamente por los trabajadores. No, acá dice que esto tiene un fundamento religioso. Dios ordenó el Shabbat como día de descanso. Y este proyecto 2025 recomienda una legislación, o sea, leyes, ¿se fija? Eso es una legislación, leyes que exija que los estadounidenses reciban un salario mayor por trabajar el domingo. O sea, desincentivar el trabajo en el domingo, eh, realizando ciertas leyes para que se pague a un mayor precio el valor hora, ¿cierto?, de trabajo ese día. Pero está hablando de leyes, no todavía eh, para fomentar la religión. Pero en el fondo sí, ¿se fijan? En el fondo ese es el interés. Porque esta persona, una de las personas que escribió el proyecto 2025, en lo que tiene que ver con el domingo, fue el abogado Jonathan Berry. Y esta persona, ¿cierto?, fue designada hace poco, bueno, en este nuevo gobierno de Donald Trump, como procurador del trabajo. Es una persona que tiene poder para llevar adelante esta agenda. Acá si se fijan en esta noticia, que es de este portal, dice abajo, el 31 de marzo el presidente Trump nominó a Jonathan Berry como procurador del trabajo. Este puesto de abogado es el tercero más importante del Departamento del Trabajo, después del secretario y subsecretario. O sea, una persona que tiene mucho poder en el país más poderoso del mundo. Esta persona es el tercero en lo que tiene que ver con el Departamento del Trabajo, en cuanto a poder, en cuanto a autoridad. Así que
no es cualquier cosa. Y yo he visto entrevistas, a lo mejor ustedes las han visto porque han salido en algunos videos, cómo esta persona mantiene su postura. O sea, él está diciendo que él quiere colocar, ¿cierto?, leyes dominicales, quiere desincentivar por la vía del comercio, dice él, por la vía de desincentivar el comercio, él quiere colocar leyes dominicales. Le llaman leyes azules. No está hablando todavía, ¿cierto?, de una ley que obligue a ir a la iglesia, ¿cierto?, que es la ley dominical que cumple completamente la profecía, pero avanza, se fijan, avanza en esta línea delante de nuestros ojos. ¿Mm? Y ya no es solamente que hayan voces, ¿cierto? Que haya un movimiento que tenga una página web que hable de esto, sino que hay una persona en el gobierno actual, conservador de Estados Unidos, ¿cierto? Un gobierno que es proclive a la religión y que está avanzando a paso decidido, ¿m? En este sentido. Uno puede ver las noticias de esta persona y es a paso decidido. Así como lo está haciendo Trump, ¿cierto? Eh, sus, sus servidores, ¿cierto? Están en ese mismo ritmo, un ritmo rápido, de tratar de avanzar rápido. Bueno, y aquí hay un video, ¿cierto? Donde lo llaman Mr. Señor Ley Dominical a Jonathan Berry, porque está en esa línea. Uno puede ver sus declaraciones. Hay una que es bien sorprendente. Él dice, a través de desincentivar el comercio, queremos que se descanse más el domingo. Y los argumentos para descansar el domingo son buenos. Si finalmente Dios nos dio un día común de descanso. Lo que no es bueno es que es el día que no corresponde, ¿se fijan? Eso es lo que no es bueno. No es el día que Dios dejó para reposar en su santo día. Es un día espurio, el día del hombre, la marca de la bestia. El conflicto de los siglos nos dice que la imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado. En la medida que este movimiento avance, se avanza, ¿no es cierto?, hacia la adoración al papado. ¿Y qué dice Apocalipsis 12? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. ¿De qué forma se va a lograr la adoración del papado? A través de las leyes dominicales. Y eso va en curso. Y fíjense que no me di el tiempo suficiente, pero no es solamente que los movimientos, o los gobiernos en este caso, conservadores o ultraconservadores, como quiera llamársele, vayan avanzando en esta línea. Por el otro lado, ¿cierto? Las personas que piensan en forma liberal, ¿cierto? Y que apoyan a gobiernos, por así decirlo, liberales o progresistas, ellos también quieren leyes dominicales, por otros motivos. Ellos quieren un día, ¿cierto?, en que ojalá cese el movimiento para que descanse el planeta, ¿cierto? Y se combata el cambio climático. Ellos quieren un día, ¿cierto?, en que los trabajadores en conjunto puedan descansar, puedan hacer vida, ¿no es cierto?, social, y que sea ese día el domingo. O sea que cuando este movimiento siga aumentando, porque se fija que está aumentando, cuando se siga siendo popular, porque antes, tal vez hace 10 años atrás, habían voces, por supuesto, creo que siempre las han habido, pero ahora se está haciendo popular, ¿no? Está siendo impulsado a nivel que lo estamos viendo, ¿no es cierto?, en las noticias, la, la, el interés, ¿cierto?, por legislar para hacer del domingo un día eh, distinto, ¿no? Un día de descanso común. Y en la medida que eso vaya permeando en toda la sociedad, dice la profecía que los legisladores de Estados Unidos, cediendo a la demanda popular, promulgarán leyes dominicales.
O sea que esto tiene que ser popular, tiene que, estas declaraciones como las que estamos viendo, que ya son noticias, ¿se fijan? No es algo así que uno tenga que buscarlo en un portal, ¿no es cierto? Así como muy rebuscado, sino que son noticias incluso que trascienden a nivel mundial. Bueno, en la medida que eso vaya penetrando en el corazón de las personas, ¿m? Y que la gente sienta que el domingo, ¿no es cierto?, es una necesidad, finalmente se va a llegar a legislar en un sentido religioso en el Parlamento de Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, que ahora tiene mayoría, ¿cierto?, republicana, y que además, como ya vimos, los demócratas también tienen motivos, ¿cierto?, para imponer el domingo como un día de descanso. La profecía advierte que el Estado y la Iglesia se han de unir en Estados Unidos y en muchos países más. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Hay una imagen de la bestia. ¿De cuál bestia? De la primera bestia. Y esa imagen se desarrolla dentro del gobierno de Estados Unidos. Y esa imagen de la bestia, al igual que la primera bestia en los tiempos de los 1260 años, que hacía matar a alguien si no estaba de acuerdo con su pensamiento, si alguien estudiaba las escrituras, si alguien no se sometía, ¿cierto?, a sus dogmas, así también se advierte que en la etapa final de la crisis se va a levantar, ¿cierto?, esta imagen de ese poder papal y que también va a ser matar al que no adorase, ¿no es cierto?, al que no adore a esta primera bestia, ¿cierto?, que está entre las siete colinas. Y esta imagen de la bestia va a ser la que va a colocar la marca de la bestia y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre o el número del nombre de la bestia. Entonces tenemos que esperar, ¿cierto?, de que se quiebre esta división que hay en Estados Unidos entre iglesia y Estado, que es constitucional. Y tenemos que, si estamos muy cerca del tiempo final, tendríamos que ya estar viendo algunas voces que vayan en contra, ¿cierto?, de esta separación iglesia-Estado. ¿Para qué? Para que se forme esta imagen de la bestia. Bueno, para aclarar lo que es la imagen de la bestia, en Maranata, Maranata el Señor viene, dice, para que los Estados Unidos, ¿cierto?, la bestia que surge de la tierra, formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe, perdón, debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. En ese momento se forma la imagen de la bestia. ¿Cuándo? Cuando la autoridad del Estado se emplea por la Iglesia para cumplir sus fines. O sea, se legisla, se decreta, ¿cierto? Se hacen normas para cumplir los fines de la Iglesia, no los fines civiles. El poder religioso domina el gobierno. Eso tiene que ocurrir. Bueno, veamos en qué fase estamos de esa profecía. En primer lugar, no solamente este papa es estadounidense, sino que además es republicano. O sea, es favorable, ¿cierto?, a Trump. Tiene buenas migas, como se dice. Eh, y además es un papa político, porque se fijan que él es, en el fondo, él está inscrito en el Partido Republicano. Así que hay una tremenda unión, se fijan, una afinidad de propósitos tremenda. Y veamos lo que está haciendo Trump en este sentido. Dice Trump, dejando de lado la separación entre iglesia y Estado, establece una comisión de libertad religiosa. Trump está dejando de lado esta separación. Acá lo dice, ¿cierto? Un portal de noticias, ¿no?
Político.com se llama. O sea, estamos avanzando, se fijan, a pesar de que en Estados Unidos hay una constitución que no se ha cambiado desde los padres de la patria, ¿cierto? Que se creó y que separa a la iglesia del Estado, pero miren a dónde estamos. Se está dejando de lado la misma constitución en pos de unir iglesia y Estado. El presidente Donald Trump firmó el jueves, dice esta noticia, una orden ejecutiva que establece una comisión presidencial sobre libertad religiosa, cuestionando abiertamente la separación de la iglesia y del Estado, en una escalada del creciente fervor de la Casa Blanca por el cristianismo. Lo que dice la profecía, ¿se fijan? El mundo podría avanzar de mil maneras, ¿m? De mil formas. Podría, no sé, haber una crisis económica en Estados Unidos y quedar, ¿no es cierto?, como la peor potencia, una nación fracasada, quedar en el camino, pero no. Avanza justamente como la profecía lo señalaba. Y avanza rápido y delante de nosotros y avanza hacia la fase final. Fíjense las declaraciones de Trump. O sea, no es que sea solamente sus seguidores, ¿cierto? O quienes están debajo de él. Él dice, dicen que hay separación entre la iglesia y el Estado. Dije, está bien, olvidémonos de eso por un momento. O sea, va en la línea de la profecía y delante nuestro. Jesús dijo, estas cosas os he dicho para que cuando sucedan, creáis. Si todo, ¿no es cierto?, se encauce hacia el cumplimiento de la profecía, lo que falta también va a cumplir la profecía. Y lo que falta, ¿no es cierto?, es una crisis estupenda. Tenía varias de estas citas, pero saqué algunas. Dice, dijeron que si hay separación, no lo sé. Aquí está hablando Trump. No lo sé. ¿Es bueno o malo? No estoy seguro, dice Trump. Pero haya separación o no, ustedes están en la Casa Blanca, donde les corresponde, y representan a nuestro país. Y estamos recuperando la religión, y eso es algo muy importante. O sea, Trump, ¿cierto? Está, tiene presente, ¿cierto? Es consciente de que se está recuperando la religión. Pero ¿cómo él cree que lo está recuperando? Por la fuerza, ¿se fijan? Imponiendo, ¿no es cierto?, a nivel político, como no se recupera la religión. La religión se debe recuperar, ¿cierto? O se debiera recuperar, pero a través de la oración, de la escritura, ¿cierto? De la entrega, del servicio, pero no de la política. Siempre que se ha unido la política y la religión, se ha formado una bestia y ha perseguido a los disidentes. Así que ya saben hasta dónde, hacia dónde esto va a llegar. Perdón. Hay declaraciones como esta. Nunca ha habido un presidente que haya invocado más el nombre de Jesús que usted. Le dijeron a Donald Trump. ¿Se fijan? Trump no es un tipo muy religioso, pero cuando se trata de imponerlo a nivel de gobierno, ahí es el primero. Es algo raro, ¿se fijan? Es algo raro. Acá está la cita. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, como lo está buscando ahora, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas, como por ejemplo el sábado. Ese va a ser el motivo, ¿cierto?, de la marca de la bestia. Para eso tenemos que prepararnos. Mm. ¿Saben qué? ¿Por qué falló Pedro? ¿Se acuerdan que Pedro cayó y negó a Jesús? Pedro negó a Jesús 3 veces porque no estaba preparado. Porque en el momento de sopor, cuando era de noche,
cuando sus ojos se cerraban de sueño, a pesar de que necesitaba descansar, antes que eso necesitaba prepararse para, para la crisis que estaba por sobrevenir. Y Jesús le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y Pedro no aguantó y no oró. Y cuando vino la crisis, cayó 3 veces. Si no nos preparamos, cuando venga la crisis, vamos a caer. A pesar de que Pedro había estado, si fijan, con Jesús todos esos días. O sea, no era que Pedro hubiera abandonado completamente la devoción a Jesús. Él había estado, ¿cierto? Él acompañó a Jesús en su viaje a Jerusalén, ¿cierto? Presenció la resurrección de Lázaro, estuvo, ¿no es cierto?, en la última cena, cantó un himno, ¿cierto?, antes de levantarse. Seguramente oraron por los alimentos, etcétera, pero necesitaba, ¿cierto?, una preparación extra. En el momento en que más costaba, ¿cierto?, un esfuerzo adicional. Y no lo hizo y cayó. Cuando esto suceda, ¿cierto? Cuando se emplee el poder del gobierno civil para castigar a los quienes no admiten las doctrinas, ¿no es cierto?, de esa unión entre Iglesia y Estado, puede que sea ya un poco tarde para prepararnos. Tenemos que hacerlo ahora. Tenemos que hacerlo ahora. Cuando Jesús habló, ¿cierto?, en Mateo 24 y cuando habla de los eventos finales, repite muchas veces la idea de velar, de prepararse. Por tanto, vosotros estáis preparados, ¿cierto? Porque estas cosas vendrán un día como la que no pensáis. Dice que van a ser repentinos. Los eventos finales serán rápidos. Bueno, eh, por si fuera poco, la profecía advertía también que la iglesia se tenía que unir en puntos comunes de doctrina. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Las iglesias protestantes, ¿cierto? Y católica en algún momento estaban completamente separadas. Surgieron justamente de un quiebre. Llegó a haber hasta derramamiento de sangre por la diferencia que había, cosa que por supuesto no es la voluntad de Dios, entre la iglesia reformada o protestante y la iglesia católica. 500 años de separación entre la iglesia protestante por excelencia, ¿cierto? O la primera, ¿cierto? Que fue la iglesia que se originó con el movimiento de Lutero. Pero ahora, ¿cierto? Sorprendentemente y alineándose, ¿cierto? Con todo el cuadro profético, las iglesias se unen en puntos comunes de doctrina. Y una de las primeras reuniones que tuvo el nuevo Papa fue la de recibir a los representantes de otras iglesias y comunidades eclesiales y de otras religiones. ¿Por qué? Porque hay puntos comunes, si no, no estarían juntos, ¿se fijan? Y esos puntos comunes tienen que llevarlos a políticas de gobierno, o por lo menos políticas decretadas por el gobierno norteamericano. Y hacia allá estamos yendo, ¿se fijan? Hacia allá estamos yendo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en este cuadro? Una de las primeras citas que les comenté, ¿cierto? Aunque no la escribí, dice, grandes cambios están a punto de producirse
y los movimientos finales serán rápidos. ¿Qué hay que hacer? Jesús dice, perdón, en la Escritura dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre nosotros destrucción repentina y no escaparán. La pluma inspirada dice que va a suceder un evento en el mundo que va a impactar como sorpresa abrumadora en el mundo. Y puede haber un cambio más rápido todavía de lo que estamos viendo ahora. Más rápido. Tengo la idea de predicar de eso, creo que es el tercer sábado de agosto, no sé. Eh, ¿Qué debemos hacer? Por muchos años hemos aguardado que se promulgue una ley dominical en nuestro país, Estados Unidos. Y ahora que el movimiento está ante nosotros, preguntamos, ¿qué va a hacer nuestro pueblo al respecto? Esto era una pregunta, ¿cierto?, que se hizo cuando surgió un movimiento dominical, justamente con el anterior Papa, el León XIII, también como una coincidencia profética. Pero gracias, ¿cierto?, a A.T. Jones, ¿cierto?, que habló ahí frente al Congreso norteamericano, finalmente ese movimiento dominical se desalentó. Pero ahora que estamos frente a este otro movimiento, ¿qué debemos hacer? Y que probablemente es el último, porque este mundo, ¿cierto?, tiene sus días contados. Y la inspiración nos dice que este mundo tiene 6.000 años. 6.000 años. Va a tener 6.000 años. Y la inspiración nos dice que no nos da una fecha, ¿cierto? Pero nos da un margen en el cual estamos ya, a punto de cumplirse. ¿Qué debiéramos hacer entonces? Debiéramos buscar a Dios en forma especial para que su pueblo reciba ahora gracia y poder. No dice buscar a Dios como siempre lo hemos buscado, con la misma rutina, ¿cierto? Los mismos hábitos, tal vez la misma parsimonia. No, dice buscarlo en forma especial, como le pidió Jesús a Pedro, que lo buscara en forma especial, que a pesar de que estaba cansado, que seguramente habían caminado durante todo el día, se habían levantado temprano, Jesús predicaba en el templo, iban a dormir al Monte de los Olivos, iban a dormir a Betania, ¿cierto? Que no quedaba tan cerca. Había cansancio, pero había que buscarlo en forma especial. ¿Por qué? Porque se venía la crisis. Había que orar a pesar del sueño. Y eso nos está indicando también que si oramos con sueño, Dios también nos va a fortalecer. ¿Para qué? Para que su pueblo reciba ahora gracia y poder, que no tenemos. Sofonías dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, buscad a Jehová, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. O sea, hay que buscarlo antes del día del enojo, ¿se fijan? Antes. Porque si lo buscamos ahora, quizás seremos guardados, ¿cierto? Si lo buscamos bien, sí. Pero si lo buscamos a media, quizás, ¿cierto? Quizás. Debiéramos estudiar los grandes hitos que nos señalan los tiempos en que vivimos. Debiéramos orar fervientemente para estar listos para las luchas del gran día que Dios está preparando. La pluma inspirada dice, solo en respuesta a la oración debe esperarse un revivimiento. Y eso es lo que necesitamos, para estar listos. ¿Para qué? Para las luchas del gran día que Dios está preparando. Hay que prepararse antes. Esa es la fe, la mínima fe que necesitamos, ¿se fijan? Como se la pidió a Noé, también nos pide a nosotros. No había llovido, no llovía en esa época. La gente hacía su vida común y corriente.
pero esa mínima fe que tuvo que tenerlo, no es cierto, para preparar su arca para cosas que aún no se veían, también Dios en su misericordia nos la pide a nosotros con cosas que ya se vislumbran. El diluvio fue de un día para otro, pero estas cosas están sucediendo, ¿cierto? Ante nuestra vista. ¿No? Tenemos una ventaja sobre Noé. Bueno, entonces la invitación, ¿cierto? Es cuando veáis que suceden estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Erguíos. Muchas gracias. Oremos. Padre bendito, Señor, ayúdanos, Padre, a ser sensatos con nuestras propias almas, a dar ese esfuerzo especial, Señor, a buscarte especialmente, a tener siquiera un poquitito de luz en nuestras mentes, Señor, para poder reaccionar. Y, Señor, permite que seamos leales a nuestra propia alma, leales a ti, Señor, para, para que cumplamos el propósito al cual tú nos has, para el cual tú nos has dado la vida, para este tiempo. Señor, ayúdanos, Padre, a orar, a estar preparados y a tener esa fe mínima que necesitamos, ¿cierto? Ya que estamos viendo todo en forma adicional, porque siempre necesitamos la fe, Señor, pero ahora más encima están sucediendo estas cosas. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo. Amén.